Lukashenko aclara cómo Bielorrusia responderá a ofensiva ucraniana. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha asegurado que su país y Rusia responderán de manera conjunta si Ucrania provoca una guerra en Donbass. Durante una entrevista al canal de YouTube Soloviev Live emitida este domingo, cuando se le preguntó a Alexander Lukashenko cómo respondería Bielorrusia a una ofensiva de Ucrania, el mandatario bielorruso contestó de la misma manera que Rusia. Asimismo, advirtió que, si Ucrania iniciara una guerra contra Bielorrusia o Rusia, Minsk cortará todos los suministros de combustible y lubricantes a Ucrania, así como la electricidad. Al afirmar que, en caso de un enfrentamiento bélico, la respuesta de su país naturalmente se coordinaría con Moscú, vaticinó que tal conflicto contra estos dos aliados duraría un máximo de 3 o 4 días puesto que el ejército ucranio no podría sostenerlo. El jefe del Estado bielorruso dejó claro que los dos aliados trazaron líneas rojas y Ucrania enfrentaría consecuencias si las cruzara, confirmando que eso incluía posibles ataques con cohetes contra Ucrania. Sin embargo, reconoció que no cree que en un futuro cercano comience una guerra en Europa. Ucrania nunca luchará contra nosotros, recalcó. Por otro momento, Lukashenko culpó a los países occidentales, incluido Estados Unidos, de llevar a Kiev hacia una guerra. Los estadounidenses les empujan a la guerra, sostuvo. Estas palabras se producen en un momento muy delicado por el aumento de las tensiones entre Rusia y los aliados occidentales de Ucrania. De hecho, Moscú considera una amenaza la presencia militar de la OTAN en países de Europa Oriental cercanos a sus fronteras, y advierte que dará una respuesta contundente a cualquier provocación del Occidente. Mientras tanto, la situación en la zona oriental europea colindante con el territorio ruso sigue candente. Estados Unidos ha movilizado este sábado un nuevo contingente de soldados a Polonia y el ejército de Ucrania continúa entrenando a gran escala. Lukashenko opina que Estados Unidos empuja a Kiev a una guerra. Estados Unidos le está empujando a Kiev a un conflicto bélico con Rusia, declaró el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Los estadounidenses les empujan a la guerra, dijo Lukashenko en una entrevista al canal de YouTube Soloviev Live. A la pregunta de cómo comportarse en esta situación, el mandatario contestó que el presidente de Rusia Vladimir Putin lo hizo todo correctamente. Por otro lado, el presidente bielorruso admitió que no cree que en un futuro cercano comience una guerra en Europa. Ucrania nunca luchará contra nosotros, subrayó Lukashenko. Pero en el caso de que empezase un conflicto bélico, el mandatario considera que duraría un máximo de 3 o 4 días, porque el ejército de Ucrania no podría sostener tal guerra. No habrá nadie allí para luchar contra nosotros, destacó Lukashenko, al evaluar el potencial del ejército ucraniano. El mandatario también afirmó que Minsk dejará de suministrar combustibles a Kiev en caso de conflicto armado con Moscú. Cortaremos todo tipo de suministros, no solo de combustible sino también de electricidad, junto con Rusia, si empiezan una guerra, dijo. El presidente bielorruso también anunció que las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia por supuesto darían una respuesta conjunta a Kiev si este empezase una guerra. Además, Lukashenko prometió que en lo sucesivo, Bielorrusia dará a Ucrania respuestas más severas en el caso de nuevas provocaciones por parte de Kiev, refiriéndose al reciente incidente del avión no tripulado enviado al territorio bielorruso.
Según Bielorrusia, el 24 de enero un dron ucraniano cruzó ilegalmente la frontera de Bielorrusia para realizar un reconocimiento ilegal sobre el campo de entrenamiento militar de la región de Brest. La situación en torno a Ucrania empeoró en los últimos meses después de que Estados Unidos y sus aliados acusaran a Rusia de preparar una invasión de ese país. Moscú niega las acusaciones y afirmó en reiteradas oportunidades que no tiene intención de atacar a ningún país. El Kremlin considera que esas sospechas sirven de pretexto para aumentar la presencia militar de la OTAN en el este de Europa. Mientras, Moscú advierte que está en su derecho de desplazar tropas dentro de su territorio. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Rusia no excluye que la histeria en torno a Ucrania, promocionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir el sabotaje de Kiev a los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbass. Ucrania, Lukashenko avisa a Ucrania que cortará su suministro de energía si entra en guerra con Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha avisado este domingo de que cortará el suministro de energía a Ucrania que pase por su país en el caso de que las autoridades de Kiev entren en guerra con Rusia. Cortaremos todo tipo de suministros, no solo de combustible sino también de electricidad, junto con Rusia si empiezan una guerra, ha declarado el presidente, feroz aliado del Kremlin, en una entrevista al canal de YouTube Soloviev Live. La situación en torno a Ucrania ha empeorado en los últimos meses después de que Estados Unidos y sus aliados acusaran a Rusia de preparar una invasión del país. Moscú niega las acusaciones y afirmó en reiteradas oportunidades que no tiene intención de atacar a nadie. En este sentido, Lukashenko ha acusado a Estados Unidos de empujar a la guerra a las autoridades de Kiev, si bien descartó por el momento la posibilidad de los combates ante la incapacidad de Ucrania para librar un conflicto sostenido. Ucrania nunca luchará contra nosotros, pero si eso ocurriera la guerra duraría un máximo de 3 o 4 días. No va a quedar nadie allí para combatir, ha indicado en sus declaraciones, recogidas por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik. Además, Lukashenko prometió que en lo sucesivo, Bielorrusia dará a Ucrania respuestas más severas en el caso de nuevas provocaciones por parte de Kiev, refiriéndose al reciente incidente del avión no tripulado enviado la semana pasada a territorio bielorruso. Según Bielorrusia, el 24 de enero un dron ucraniano cruzó la frontera del país para realizar un reconocimiento ilegal sobre el campo de entrenamiento militar de la región de Brest. Ucrania ha negado todo conocimiento de lo sucedido.